Fanzine Soy Cóndor. Comunicación genuina para lectores disconformes. Año 2, tomo 12, marzo 2020. Sentido. Sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivirla en libertad. Es una decisión personal la actitud que tomamos ante las circunstancias. Y esa actitud es algo que nadie nos podrá arrebatar. Es esta libertad espiritual lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. El sentido es una construcción de decisiones. Es el eje de una escena. Los pensamientos de muchas personas que anhelan encontrar su sentido en la vida. Se estancan, lo fuerzan, no fluyen. Lo desean tanto que se les olvida el significado del tiempo. Algo muy importante a tener en cuenta en una construcción. Sofía Musante. La aventura comienza con el sueño. No lo podés forzar ni seguir el ajeno. Hay que renunciar a lo que no importa, sacarle lastres y darse tiempo. Siempre se van a cerrar puertas. Se necesita suerte, pero también hay que ofrecerse al destino. No va a pasar nada si te quedas encerrada en tu casa. Confía en quienes confían en vos, que por algo te eligieron. Te vas a equivocar, muchas veces. Aceptá la crítica y aprende lo que sos. Vas a tener terror a fracasar, pero también terror a que te vaya bien. No hay deseo sin miedo. Busca a otros. Nadie hace nada sin maestros ni compañeros. Enseñá, no se amarratea el don. Todo es una larga cadena de conocimiento. Los defectos se corrigen, se entrenan. No pelees contra tu rareza. Encontrarse uno mismo es ser útil al mundo. Los sitios de la memoria son lugares que utilizó el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar de 1976 para llevar adelante su plan de secuestro, detención clandestina, desaparición y muerte de las personas perseguidas por su actividad política, social o sindical. La señalización de ellos, más de 700, no tiene como último sentido solo la memoria, sentido que claramente tiene, sino que además expresan el espíritu de un pueblo con una cultura basada en la justicia y la igualdad ante la ley. Son además prueba tangible de lo ocurrido y de la intencionalidad y planificación del terrorismo de Estado, pasible de utilizar como tal en los juicios de lesa humanidad. Hoy es propósito de estos sitios guardar los nombres, la memoria y los relatos de los familiares de nuestros desaparecidos, y profundizar propuestas de cambio de las políticas de Estado en estas especificidades. Mari Leyes. 8 de marzo, Día Internacional de Mujeres Lesbianas Trans Travestis. Si bien a comienzos del siglo XX empezó a conmemorarse el Día de la Mujer Trabajadora en honor a las mujeres que realizaron huelgas en distintas ciudades de Estados Unidos, y luego esto fue ratificado por la ONU en 1975, estableciéndose el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para dar cuenta de las luchas de las mujeres por la equidad, hace algunos años el sentido de la conmemoración se fue perdiendo. Era común que el Día de la Mujer se celebrara y quienes eran identificadas como tales recibieran felicitaciones, regalos, y las publicidades de electrodomésticos explotaban con regalos para ellas. Aún hoy esto todavía sucede, aunque para ver el vaso medio lleno va perdiendo presencia o se va modificando el mensaje, al menos en lo que refiere a la publicidad y los medios de comunicación. En lo cotidiano es mucho más difícil. Varones y mujeres vinculan este día con algo festivo. Se hacen regalos, incluso en el trabajo te sorprenden con algo, o ese día los varones hacen alguna tarea del hogar, ya sea pareja, hermano, hijo. Gracias a las luchas de los movimientos feministas y de la disidencia sexual, esto va cambiando. Este año vamos por el 4º paro de mujeres lesbianas trans travestis para reclamar por todas las injusticias, las muertes, la falta de oportunidades, por el aborto legal, seguro y gratuito, porque las niñas no sean madres, porque eso que llaman amor es trabajo no pago. Así que guarden las felicitaciones y los regalos, y el lunes 9 quienes no se sientan interpeladas ayuda a que les compas que sí puedan ejercer su derecho a la huelga y manifestarse en las calles, porque trabajadores somos todes. Severino, un idealista contra el fascismo. Un 1 de febrero de 1931, la dictadura de José Félix Uriburu fusilaba a Severino Di Giovanni ante una convocada multitud. Anarquista, poeta, obrero y acérrimo combatiente contra el fascismo, Severino creía que las ideas
no debían quedar en teorías y escritos, sino que era necesario pasar a la acción para hacer justicia ante el Estado que oprime al pueblo. Una vez detenido y antes de ser fusilado, dejaría escritas unas palabras que quedarían plasmadas en el tiempo como reflejo de su forma de entender la lucha y la vida. No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha, vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Revista Libertad. Publicado en el fanzine Soy Cóndor, número 12 de marzo del 2020. Gusto, tacto, olfato, vista, audición. Existen en el mundo seres privados de estos sentidos. ¿Somos nosotros más afortunados? Vacío es la respuesta. Se conoce al sentido de la vista por las formas y a las formas por la luz. También se reconocen a las formas mediante el tacto. Se conoce al sentido del tacto por las sensaciones. Estas se expanden a todo el cuerpo, a cada célula. No es un sentido exclusivo de las manos. A la audición la conocemos por el estímulo que nos provocan los sonidos, las vibraciones, ondas en el aire o en el agua. Cuando estas vibraciones traspasan el rango de frecuencias audibles por los humanos de 20 a 20.000 Hz, supongo también se traspasa la barrera hacia otro sentido, tal como al del tacto, por ejemplo. Se impregna en estas palabras el recuerdo de un bajo o un tambor que hace temblar el pecho, los pies. Al olfato lo conocemos por los aromas y al gusto por los sabores. Una vez leí en un libro de Isaac Asimov que explicaba en detalle el funcionamiento biológico, anatómico y otros procesos físicos que se veían envueltos en el funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo humano en que estas maravillas y misterios sensoriales se consuman. No volví a hallar ese libro, que hojeé en los estantes de una casa a la cual nunca volví. Tampoco está en internet, como este fanzine. La dicotomía entre Occidente y Oriente, la ciencia y la metafísica, se puede comparar a un cerebro polarizado en hemisferios, un planeta dividido en dos, hastiado de binarismos. Hemos de integrar todos los aspectos del sentir. ¿Por qué restringir lo posible a lo que es mesurable por la acotada ciencia humana? Los textos budistas incluyen como sexto sentido a la mente, y a la mente se la conoce por sus contenidos mentales. Todos los estímulos en cada receptor sensorial son impermanentes. Surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Así como recorre la atención de tus ojos sobre estas letras o tus oídos sobre estas palabras, se transmiten las ideas, que pronto pasarán a ser solo un recuerdo. ¿Cómo interactúa la memoria con todo esto? Desde el presente, que es como un río, el agua recuerda porque es indivisible. Desde el presente, que es como un río, el agua recuerda porque es indivisible. «Qué desolación hay en esta oscuridad», dijo una vez el abuelo de Neri. Lo comentaba mientras leíamos un brevario de Leonardo da Vinci, donde él mismo se preguntaba cuál sentido elegiría si tuviera que perder todos los demás. Su respuesta fue la vista. Al mismo tiempo que escribo esto, compañeras de la Asamblea en Defensa de los Humedales de Hudson están hablando con La Ciega, un colectivo de abogados de la UNLP
que nos orientarán jurídicamente. El sentido de esta reunión es presentar un amparo que frene las obras de barrios privados que destruyen el ecosistema de la ribera de Hudson y nos privan del libre tránsito por el territorio. ¿Estará en penumbras la justicia? ¿Su balanza está calibrada? Vamos a ver. El mar, último tabú, por Cristian González. Creo no exagerar si te digo, con Platón, sí, Platón, el griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que el agua de mar cura todos los males. Esta historia comienza en el vientre de nuestras madres, el líquido amniótico de la placentera placenta en donde pasamos de ser trilobites a bebés humanos, tiene casi idéntica composición que el agua de mar natural. Centenares de minerales descubiertos y por descubrir, componiendo un jugo apto para la vida. Nos hemos desarrollado en el agua y hemos envasado el agua en nuestros cuerpos. O como diría un amigo, el Rodi Romero, el agua nos creó para seguir fluyendo. Venimos del mar. El mar y el mar de nuestras madres. El mar íntimo de sus vientres. A principios del siglo pasado de la era cristiana, comenzó a hacerse conocido en Europa el nombre de un médico científico outsider o malarriado, como diríamos en Corrientes, llamado René Quinton. Este señor hizo numerosos experimentos con el agua de mar, recuperando el saber antiguo, y aplicó en enfermos un suero que los curaba mágicamente. Este suero no era ni más ni menos que agua marina, a veces un tanto diluida. El suero que se usa hoy en los hospitales es una versión berreta del preparado original. Como no podía ser de otra forma, las corporaciones farmacéuticas fueron borrando el nombre del médico malarriado, tal como del otro lado del océano quisieron borrar a Nikola Tesla. Fueron ocultando la sencillísima e increíble fórmula de la sanación universal, como la de la energía libre, infinita y gratuita, imponiendo sus concepciones de la salud y la enfermedad y la propiedad privada del saber. Pero en estos tiempos de colapso del capitalismo, volvemos a reencontrarnos con los saberes ocultados y censurados. Con agua de mar podemos regar los campos y no necesitar los insumos de Bayer ni de nadie. Podemos beberla pura o diluida y dejar de comprar suplementos a las farmacéuticas. Poder sumergirnos en el mar o en nuestras bañeras y renovar nuestra piel y nuestra sangre. Tampoco suelen hablarnos en las escuelas ni en ninguna parte de la naturaleza bioeléctrica de nuestros cuerpos, de la relación entre alcalinidad y salud y acidez y enfermedad. Nos prometen descubrir y patentar y vendemos lo que hace rato está descubierto y es libre e infinito. La cura de todos los males al alcance de todos. La ingestión cotidiana por distintas vías del agua de mar eleva el pH de nuestro cuerpo, casi líquido, bioeléctrico, y permea las zonas carentes de electricidad y oxigenación en donde prolifera la acidez y la muerte. Nuestra dieta envenenada, pactada entre la OMS, que debería ser la OME, Organización Mundial de la Enfermedad, y los grandes capitales mundiales, se ocupa del resto. Por eso nos venden sodio y lo llaman sal. La sal no sala y el azúcar no endulza, diría el amigo García. Nos venden químicos cancerígenos a los que llaman azúcar. Y todo lo desmineralizan y desenergizan para repartirse el botín del mercado de la enfermedad. Vivir para trabajar, por miedo a la enfermedad y la muerte que nos generan con sus pautas de vida, de apropiadores del tiempo, el saber, el alimento. Pero somos más conscientes cada vez. Se acercan los tiempos de salir de la caverna para seguir con la cita platónica. En Centroamérica hay centenares de médicos curando con agua de mar, distintos tipos de cáncer y miles de patologías. En Argentina se extienden los dispensarios de agua marina y el consumo de sal marina. Cada vez más gente la consume, la bebe, la cocina. Este redescubrimiento del poder del mar resulta increíble de tan sencillo. Y se da en medio del colapso del modo de producción capitalista y su hegemonía ideológica y cultural. Obstáculos epistemológicos tiene la ciencia, diría Marcuse. Saber es recordar, diría Platón. Estamos tirando obstáculos, estamos recordando. Nos transicionamos y reencontramos con lo esencial, invisible al interés y la especulación. Te dejo con una tarea para la plaza.
¿Qué toma Rafael Nadal para rehidratarse en los partidos finales de los campeonatos? Podés buscar este artículo y muchos otros en www.facebook.com/transiciones. Este manifiesto es una guía para develar la verdadera naturaleza de la publicidad. Esta no es un mero instrumento de venta, sino fundamentalmente y desde su origen, la publicidad es un arma política que los centros de poder utilizan para la conquista ideológica y cultural de las poblaciones. Esta forma de propaganda corporativa es omnipresente, insidiosa y ha colonizado nuestras propias subjetividades, vendiéndonos una versión falsa y estereotipada de la realidad, diciéndonos permanentemente cómo tenemos que pensar, cómo vernos a nosotros mismos, qué comer, cómo vestirnos, qué música escuchar, qué, cuánto y cómo consumir. El activismo contrapublicitario en las calles y en las redes nos permite recuperar la voz, recuperar el espacio público, cuestionar y pensar críticamente la realidad utilizando el arte y la imaginación como armas para la batalla cultural. La creatividad es nuestra fuerza. Con la difusión de este manifiesto, queremos expandir el movimiento contrapublicitario en Latinoamérica, creando redes con todas las ciudades, comunidades y activistas interesados para desactivar la manipulación publicitaria y construir una respuesta colectiva, crítica y consciente frente al discurso hegemónico del poder. Principios del movimiento contrapublicitario. La publicidad es omnipresente. El espacio público y los entornos digitales han sido colonizados por la publicidad comercial. La publicidad contamina tu mente. Es una forma de contaminación visual y psicológica que difunde valores, estereotipos y símbolos de éxito consumistas, social y ambientalmente nocivos. La publicidad es propaganda corporativa. Es utilizada por los centros de poder económico y político como arma de manipulación masiva e imposición ideológica. Remover, reemplazar e intervenir publicidades no es vandalismo, es una forma legítima de respuesta colectiva frente al asedio del marketing corporativo. Es preciso incorporar la alfabetización publicitaria en las escuelas para la construcción de una ciudadanía crítica, capaz de ejercer sus derechos a la libertad de elección, de información y de expresión. La contrapublicidad no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un objetivo. Objetivos del movimiento contrapublicitario. En primer lugar, el movimiento contrapublicitario debe ayudar a formar el pensamiento crítico en las personas. En segundo lugar, el movimiento contrapublicitario debe proveer un instrumento para ejercer una respuesta creativa y constructiva frente a las imposiciones de la propaganda corporativa. En tercer lugar, el movimiento contrapublicitario debe ofrecerse como una estrategia de resistencia comunicacional para las diferentes luchas y reivindicaciones sociales. En un sentido más profundo, el movimiento contrapublicitario debe conducir a una idea compleja de cómo funciona el mundo, más allá de la falsa versión de la realidad que fabrica la Matrix publicitaria para programar nuestras mentes. Esto es, servir como instrumento para emancipar las mentes de las masas y ampliar el nivel de conciencia colectivo. Proyecto Squatters. Sentido, como aquello que uno sintió, o aquello que uno le da a determinada cosa, o aquellos que nos permiten ver, escuchar, tactar, gustar, oler e intuir. El sentido del tránsito, el sentido para el que va la mayoría y algunos se resisten a seguir. El sinsentido, lo que se hace sin para qué, lo que se dice sin razón. El doble sentido, lo que se dijo versus lo que se quiso decir. El sentido común, lo que parece ser estandarizado, aceptado y normatizado, en lo que parece que todos estaríamos de acuerdo. El resentido, el contrasentido, el sentido figurado, el sentido de pertenencia, el sentido del humor, el sentido pésame. No hay un sentido, hay infinitos. Darle sentido a cada paso, a cada palabra, a cada historia. Cambiar el sentido de un lugar.
perder el sentido de determinada acción cotidiana. Mostrar el sentido que tiene algo o alguien para mí. Desarrollar un sentido, encontrarle sentido. Te convoco a valorar el sentido de tu existencia, de tu ser. Darle fuerza a cada paso de tu hacer, de cómo estás modificando este mundo, del sentido que le estás dando a cada día de tu existencia. El sentido de tus palabras, de lo que te toca escuchar, que no sea una costumbre sin sentido. Te invito a leer, escribir, compartir, destruir y deconstruir este fanzine llamado Soy Cóndor, que hoy llega a tus manos con el sentido que vos creas que tiene.